Aprendices, buenas noches. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestra competencia de cultura física. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente. Primero, saludo por parte del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas o comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Eh, Antes de pasar a la explicación del tema de aprendizaje, vamos a revisar el resultado de aprendizaje a alcanzar, que es el número 3, de ejecutar actividades de acondicionamiento físico orientadas hacia el mejoramiento de la condición física en los contextos productivo y social. Nuestra evidencia a alcanzar es una ficha antropométrica de valoración de la condición física. Inicia inició ayer 29 de septiembre y finaliza este domingo 5 de octubre. Ustedes tienen plazo hasta este domingo para enviar esta evidencia. Recuerden, muchachos, que tenemos dos evidencias, algunos no han participado, entonces de una vez les informo que tienen plazo hasta este domingo 5 de octubre para que se pongan al día con el foro temático y con la infografía de estilos de vida saludable. De lo contrario, ya me toca realizar el primer llamado de atención, muchachos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a hacer un recorrido acá por la plataforma. Yo estoy en el modo aprendiz para que ustedes puedan visualizar mi pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas. Recuerden que en nuestra fase 2 de planeación tenemos la actividad de proyecto número 2. Ahí encontramos el material de formación, que es actividad física y hábitos de vida saludable. Ya lo socializamos. Tenemos la guía de aprendizaje número 2. Damos clic para acceder al recurso educativo. La guía del técnico en asesoría comercial. Vamos a filtrar por ficha antropométrica. Nos lleva a la página número 6. Acá tenemos nuestra actividad de aprendizaje, la GA2, 230-10-1507, A3, construir conocimientos y prácticas básicas de nutrición en los aprendices para implementar acciones de cultura física en el mejoramiento de la calidad de vida en el contexto individual, laboral y social. Entonces debemos construir conocimiento y prácticas básicas de nutrición en los aprendices para implementar acciones en la cultura física en el mejoramiento de la calidad de vida, contexto individual, social, laboral y social. Tiene una duración de 12 horas. El material a consultar ya sabemos que es actividad física y hábitos de vida saludable. Y nuestra evidencia es una ficha antropométrica de valoración de la condición física. Debe ser lectura de la ficha antropométrica. Aquí quiero hacerles una aclaración, muchachos. La ficha que vamos a diligenciar es esta, la que está en la guía, en donde vamos a suprimir dos ejercicios, aquí en la ficha, la fuerza lumbar y el test, para que lo tengan en cuenta, que esta es la ficha, pero no vamos a realizar el ejercicio de la fuerza lumbar ni el test de Cooper. Vamos a diligenciar la ficha y debemos responder a estas tres preguntas que aparecen acá. Que primero, ¿cuáles considera que son sus capacidades físicas? Segundo, ¿qué acciones considera pertinentes para mejorar su condición? Y tercero, de acuerdo con la actividad física realizada a diario, ¿cuál es el tiempo que requiere para una recuperación adecuada? Los lineamientos para la entrega del producto. El producto a entregar es nuestra ficha antropométrica de la valoración de la condición física. El formato es en PDF y la extensión es libre. Y deben hacer el envío pues, por la plataforma Sayuna. Que acá tenemos el foro temático, la infografía y aquí aparece nuestra ficha antropométrica. Debemos dar clic
Y acá ustedes deben adjuntar el archivo de la ficha antropométrica en PDF. También aquí en la actividad de aprendizaje debemos dar clic, me disculpan que está como un poco lento el internet. Aquí en la ficha antropométrica podemos dar clic para acceder al instrumento de evaluación y a un anexo. El instrumento de evaluación, recuerden que es como la lista de chequeo que yo les voy a aplicar a ustedes para evaluarles su evidencia, en este caso la ficha antropométrica. Pasamos a la socialización del material de aprendizaje, que es actividad física y hábitos de vida saludable. Damos clic para acceder al recurso educativo. Aquí están nuestros 4 temas. El primero es la psicomotricidad para la evidencia del foro temático. Nutrición e higiene, que fue el tema para la infografía. Y ahora tenemos el tema de ecuación física para la vida. Para diligenciar la ficha antropométrica, debemos hacer lectura de este material que ya vamos a socializar. Tenemos un primer anexo que se llama pruebas de valoración de la condición física. Hacer la lectura de este material. Luego aparece lo de la ficha antropométrica. Aquí es donde les digo que tenemos un anexo donde este anexo se va a cambiar porque esta ficha antropométrica que aparece acá no es la de la guía de aprendizaje. Entonces les recuerdo, no la vamos a evidenciar. ¿Cuál vamos a evidenciar? La ficha que está en la guía, esta que está acá. Porque aquí nos piden otros datos de pliegues cutáneos, entonces se requiere de unos implementos para poder hacer o diligenciar esta ficha. Y las pruebas son diferentes. Entonces, este anexo no lo vamos a tener en cuenta, el anexo 6 de la ficha antropométrica, porque el que vamos a evidenciar es el que está en la guía. Leemos todo el tema relacionado con el pulso y sus manifestaciones. Tenemos el pulso basal, pulso en reposo, el pulso en el calentamiento, el pulso de vuelta a la calma o de recuperación, cuáles son los parámetros, las cifras normales. Y tenemos el último anexo sobre el pulso y sus manifestaciones. También debemos leer para poder realizar, son unas diapositivas, para poder realizar nuestra ficha antropométrica. Entonces, le pegamos una chequeadita a estas diapositivas y ya con eso finalizaríamos el material de formación de adecuación física para la vida. Ahora sí vamos a socializar nuestro tema de aprendizaje. Permítame, le voy a dar entrada a una compañera. Entonces, nuestro tema de aprendizaje es el test de condición física o adecuación física para la vida. Entonces, un test o la condición física es el estado de control de una persona o animal en un momento dado. Se manifiesta como la capacidad de fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, y coordinación. Cada disciplina debe estar compensada con la otra. Entonces, nosotros vamos a hablar de la ficha antropométrica y vamos a hablar de la antropometría, que es más conocida como una disciplina que se ocupa del estudio de las dimensiones tanto estructurales y funcionales del cuerpo humano en una forma estandarizada. Y ya nuestra ficha antropométrica es como la herramienta que nos permite medir y valorar la composición corporal
y determinar cuáles son las recomendaciones pertinentes, obviamente, para mejorar nuestra calidad de vida. Por eso nosotros en la ficha, en esta ficha antropométrica, vamos a registrar datos como el peso, la estatura, el IMC, que lo mirábamos la sesión anterior, que es el índice de masa corporal, la envergadura, nuestra frecuencia cardíaca, el porcentaje de grasa, todo esto con el propósito de comprender cuáles son los cambios físicos que van a tener ustedes como aprendices y mejorar el estilo de vida, obviamente con la alimentación, con el ejercicio, con los dos temas de nutrición e higiene que mirábamos la sesión anterior. Ahorita vamos a establecer hábitos de vida saludable. Debemos tener una buena alimentación. Vamos a hacer ahora un plan de acondicionamiento físico y para eso requerimos diligenciar esta ficha antropométrica. ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden lograr con la aplicación de estas pruebas? Primero, conocer la condición física del aprendiz. Por eso ustedes van a realizar unos ejercicios y vamos a compararlos con unas tablas, con unos baremos, que estas tablas yo se las envío al instructor para que nos haga el favor y se los comparta a través de los grupos de WhatsApp a ustedes aprendices para que puedan valorar su condición física. Entonces, por ejemplo, mire, resistencia en piernas, sentadillas, a ver cuántas sentadillas usted puede realizar en un minuto. Entonces, si una persona tiene 21 años, está aquí en este rango, y realizó 34 repeticiones, entonces realizó 35, está regular, porque entre 35 y 31 es regular. Entonces, ese resultado lo vamos a colocar ahí en la tabla. Entonces, ese es nuestro primero que aprendiz. Segundo, permitir que el aprendiz conozca sus posibilidades y sus limitaciones y, obviamente, motivar hacia una práctica deportiva saludable. No solo actividad física, sino que vamos a realizar ejercicio físico, vamos a realizar deporte. Tercero, orientar la práctica deportiva y analizar la eficiencia de los programas desarrollados. Cuarto, como información inicial y final para el aprendiz, teniendo como referencia, por una parte, su propia evolución a lo largo del curso y por otra, la valoración que se obtiene comparando su marca con los baremos establecidos, que eran los baremos que les mostraba ahorita, estas tablas comparativas. Quinto, permitir la planificación del trabajo de forma fiable en función de los resultados obtenidos. Y por último, debemos elaborar un plan de trabajo para la evolución de la condición física. Debemos establecer qué ejercicios podríamos nosotros realizar para llegar a tener obviamente nuestro peso ideal y mejorar nuestra calidad de vida, implementando todos estos estilos de vida saludable que hemos visto a lo largo de la competencia. La ficha antropométrica. ¿Qué datos vamos a colocar? Recuerden que esta es la que está en la guía, no la que está en el anexo 6 del material de formación. En la guía de aprendizaje sacamos esta ficha. Ustedes la pueden pasar a un Excel, en Word, o la pueden realizar también en una hoja de cuaderno, puede ser, pero recuerden que la debemos para escanear o pasar la PDF para poderla subir. Colocamos los datos personales, nombres y apellidos completos, documento de identidad. Vamos a tomar nuestro primer dato que es el peso. Entonces debemos coger una báscula, una pesa y medir nuestro peso en kilogramos. También vamos a medir la talla. Entonces mide la estatura descalza en metros. Entonces con una cinta métrica medimos cuál es nuestra talla. Y también por acá la ficha nos pide cuál es la envergadura. Miremos bien la imagen. ¿Qué consiste la envergadura? Vamos a estirar nuestros brazos y le pedimos el favor a un compañero que con una cinta métrica mida la distancia en metros desde el extremo, digamos, de la mano derecha hasta el extremo de la mano izquierda. Esa sería nuestra envergadura. ¿Qué acá nos piden estos datos? Peso, altura y envergadura. Para saber cuál es nuestro peso ideal, vamos al IMC, que es la sigla de índice de masa corporal y que tenemos la fórmula que es peso sobre talla al cuadrado. En la sesión anterior habíamos hecho un ejercicio similar, pero acá vamos a colocar
la fórmula y vamos a hacer de nuevo el ejercicio. Ya nos pesamos, entonces vamos a simular que una persona pesa 78 kilogramos y mide 1.76. En la fórmula debemos elevar a la potencia 2 o al cuadrado el 1.76. Entonces multiplicamos 1.76 por 1.76. Nos da 3.09. Dijimos que pesaba la persona 78 kilogramos. Entonces cogemos 78 kilogramos y lo dividimos en 3.09. Nos dio 25,2. Vamos a los rangos, a las tablas y nos dice que si la persona pesa entre 20, si el resultado nos da entre 25 a 29.9, está la persona en sobrepeso. Y ahí debemos colocar en la ficha antropométrica nuestro peso ideal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues restarle a nuestro peso para mirar cuál sería el peso ideal. Les decía que normalmente se toma la siguiente forma. Si usted mide 1.76, pesa 36 kilogramos. No le aplica a todo el mundo, pero sí a la gran mayoría. Miremos el ejercicio. Que la persona pese 78 kilogramos, 76, perdón, dividido 3,09. 3,09 que nos dio el multiplicar 1.76 por 1.76. Y nos damos cuenta que el resultado es 24,5. Entonces está acá dentro del rango 18.5 a 24.9. Recuerde que nos dio 24.5, entonces está aquí ya en el límite, pero tiene un peso normal. Entonces ese sería el peso que vamos a colocar acá. ¿Cuál sería nuestro peso ideal? Pero aplicando la fórmula, ¿no? No solo nos vamos a medir, entonces yo mido 1,75, entonces debo pesar 75, ¿no? Apliquemos la fórmula de peso sobre talla al cuadrado que nos dé el resultado, porque ese resultado lo necesitamos para colocarlo acá al frente del IMC, índice de masa corporal, entonces 24.5. Peso ideal, 76 kilogramos en el ejercicio o en el ejemplo que coloqué acá. Tenemos también la FCM, que es la frecuencia cardíaca máxima. Me voy a adelantar un poco para llegar acá a la frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué es la frecuencia cardíaca máxima? Es el número máximo de latidos que puede alcanzar el corazón durante un minuto cuando es sometido a un esfuerzo. La fórmula más conocida para calcularla es la que tenemos acá arriba. Digamos, en los hombres debemos restar. A nuestra edad debemos restarle 220. Sin embargo, los expertos recomiendan no alcanzar ese límite. Ya les explico en qué consiste esa frecuencia cardíaca máxima. Entonces hacemos el ejercicio. Una persona que tenga 22 años, entonces vamos, cogemos 220 menos 22, nos da 198. Esa es nuestra frecuencia cardíaca máxima que vamos a colocar acá al frente de FCM, 200, de 198. ¿Por qué debemos saber nuestra frecuencia cardíaca máxima? Recuerde que es el máximo latidos, el número máximo de latidos que puede alcanzar el corazón durante un minuto sometido a un esfuerzo. Entonces, cuando vayamos a hacer ejercicio, vamos a hablar del pulso y debemos tomarnos el pulso antes de iniciar el ejercicio, durante el ejercicio y cuando terminemos el ejercicio. Porque hay unos rangos, por ejemplo, para los mayores de 14 años, la frecuencia cardíaca por minuto es de 60 a 100. Normal, ¿no? O sea, sin estar sometido a un esfuerzo, de 60 a 100. Pero si usted tiene los 22 años y está haciendo ejercicio, y lo ideal es pues tener un reloj inteligente, digamos un pulsímetro, que tenga un pulsímetro, pues excelente, ¿no? Porque él nos va marcando el nivel de latidos del corazón. Nos puede marcar esa frecuencia cardíaca máxima. Pero si no lo tenemos, vamos a aprender a tomar nuestro pulso. El más común es el carotidio o el pulso radial. También está el cubital, el femoral, el popliteo que queda debajo de la rodilla. Pero lo más comunes es el carotidio, el que tomamos acá en el cuello, y el pulso radial que lo tomamos ahí en la muñeca. Y sabemos, esta persona de 22 años sabe que lo máximo que puede llegar a alcanzar de latidos en un minuto es 198. Por eso es importante el reloj inteligente, para nosotros estar de así estemos realizando deporte, montando bicicleta,
o corriendo. Entonces solamente voltear a ver el reloj, ya sabemos que no debemos sobrepasar 198. La recomendación es no alcanzar ese límite. Entonces 195 ya empiezo a regular. Digamos, si voy trotando, ya me voy regulando, porque no debo sobrepasar esa frecuencia cardíaca máxima. Por eso es que muchas veces escuchamos nosotros que mire que este señor realizaba deporte y sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero es por sobrepasar esa frecuencia cardíaca máxima. Por acá alguien levantó la mano. Muchachos, ¿tenemos alguna pregunta, comentario, algún momento? ¿Alguien va a hacer alguna pregunta, algún comentario? Entonces vamos a continuar. Continuamos acá. Entonces miremos qué es el pulso para terminar acá la idea de la frecuencia cardíaca máxima. El pulso es uno de los signos vitales más importantes que hay, fácil de ubicar. Recuerde que tenemos signos vitales también como la temperatura, la respiración, pero en la actividad física es una herramienta fundamental para determinar la cantidad de palpitaciones máximas a las que podemos exigir nuestro corazón. En definición, ¿qué es el pulso? Es la expansión y contracción de una arteria a medida que la sangre es bombeada por el corazón y ésta se abre paso por el interior de esta arteria. Entonces recuerden que nuestro corazón bombea la sangre oxigenada a través de las arterias y retorna esa sangre por las venas que ya viene desoxigenada. Entonces, el corazón al bombear la sangre, entonces nosotros debemos con nuestros dos dedos, el corazón o el medio y el índice, presionar esa arteria. En el caso del pulso carotidio, presionarla aquí, o sea, nosotros podemos ubicar nuestra manzana de Adán y corremos al lado derecho y ahí vamos a presionar y ahí vamos a sentir esas pulsaciones y debemos contar cuántas, obviamente un reloj o colocamos el cronómetro, cuántas pulsaciones tenemos en un minuto. Suele comprobarse en el transcurso de una exploración física y nos proporciona datos sobre el estado de salud o enfermedad del paciente. En este caso, nosotros lo vamos a utilizar es para cuando vayamos a realizar ejercicio físico. Entonces, tomamos el pulso antes de realizar las pruebas, durante las pruebas y al finalizar, cuando terminemos las pruebas. Técnica para tomar el pulso. Palpar una arteria con los dedos índice y medio, sentir el movimiento bombeo y contar el número de veces en un minuto, que era lo que les decía ahora. Valores normales de la frecuencia cardíaca en un recién nacido es de 120 a 180 frecuencias cardíacas por un minuto. En un niño de 6 meses a 2 años, de 100 a 130 pulsaciones en un minuto. En un niño de 2 a 6 años, de 90 a 120. En un niño de 6 años a 14 años, de 80 a 110. Y ya mayores de 14 años, de 60 a 100. ¿Cuáles son las alteraciones? Podemos llegar a tener taquicardia o bradicardia. La taquicardia es la frecuencia cardíaca por encima de los valores normales. Entonces, ya estoy en reposo y tengo la frecuencia en 120, 130 y estoy en reposo. Bradicardia es al contrario, que la frecuencia cardíaca esté por debajo de los valores normales. Y aquí está nuestra frecuencia cardíaca máxima. Miramos la de los hombres, ¿no? Que era coger un número 220 y restarle nuestra edad, pero en las mujeres cogemos 226, el número 226, y le restamos nuestra edad. Entonces tiene la señorita 26 años. Entonces, 226 menos 26 años. Entonces, 200, obviamente, es nuestra frecuencia cardíaca. Esa es la que vamos a colocar en la ficha antropométrica. Entonces, ya tenemos nuestros datos personales, nuestro peso, nuestra altura, la envergadura, nuestro peso ideal, frecuencia cardíaca máxima y el índice de masa corporal. Nos faltaría el porcentaje de grasa. Para sacar nuestro porcentaje de grasa, podemos ir en la internet
a una calculadora nutricional. Aquí hay un link donde podemos, ustedes en Google le colocan calculadora nutricional, aparecen varias calculadoras. Yo escogí, busqué esta y aquí aparece el porcentaje de grasa. Pero para poder obtenerlo debemos colocar nuestra altura en centímetros, nuestro peso en kilogramos, vamos a medir la cintura, medir nuestro cuello en centímetros y la cadera solamente para las mujeres. Colocamos acá el sexo, nos pide un nivel de actividad. Si usted, digamos, realiza o suele realizar actividades pasivas, o sea que casi no realiza ejercicio, entonces sedentario. Si por el contrario realiza algunas actividades animadas, hace actividad física, moderado. Y si es activo es porque realiza diferentes actividades vigorosas, porque ya hace ejercicio como tal, practica algún deporte. Y le da calcular y esta misma calculadora nos da el índice de masa corporal, que ya lo teníamos, también nos da un índice de cintura, altura, pero lo importante es el porcentaje de grasa corporal, que es el dato que nos está pidiendo nuestra ficha antropométrica, que lo vamos a colocar por acá. Y la frecuencia cardíaca, perdón, el porcentaje de grasa. Eso me estaban escribiendo acá en el celular, le ofrezco esto. Entonces ya tenemos todos nuestros datos. Lo último que nos faltaba era el porcentaje de grasa. Luego pasamos a los ejercicios. Entonces tenemos fuerza en piernas, fuerza en brazos, fuerza abdominal y el burpee test. Tenemos dos resultados. La idea es mejorar nuestro segundo resultado. Entonces la recomendación es, si usted mañana realiza los primeros ejercicios, va a colocar aquí los resultados y luego al otro día ya descansa y vuelve a realizar los mismos ejercicios y colocamos el segundo resultado. Lo ideal es superar esa marca, ¿no? Pero aquí en los baremos, en las tablas, en los datos que vamos a colocar acá, vamos a colocar el mejor, ¿no? Que nos dio en los dos resultados. Me explico. Vamos a ir a los ejercicios. Aquí está el modelo de la calculadora nutricional para sacar el porcentaje de grasa y aquí tenemos los ejercicios físicos. Fuerza en brazos. Entonces vamos a mirar cuántas máximas repeticiones podemos realizar en un minuto. Estos que comúnmente llamamos nosotros flexiones de pecho o flexiones de brazo. En realidad, técnicamente se llama flexión de brazo. ¿Cómo lo van a realizar los hombres? Como está en la imagen, como normalmente se realiza. Lo único que debemos hacer es no tocar el suelo con el pecho. ¿Listo? Entonces vamos a realizar las máximas repeticiones que podamos en un minuto. Entonces le pedimos a un compañero que con un cronómetro nos lleve el minuto, nos tenga en cuenta el minuto y nos cuente cuántas repeticiones realizamos en un minuto. Luego de realizar el ejercicio, vamos a las tablas. Entonces voy a pasar a las tablas de acá. Resistencia en fuerza en brazos, digamos para los hombres. Si tiene 30 años y realizó 34 flexiones de brazo en un minuto, entonces el resultado es bueno. Entonces usted va acá a la ficha antropométrica y en el primer resultado, en fuerza de brazos, vamos a colocar acá las 31 repeticiones y aquí en el baremo va a colocar bueno. Si ya en el segundo ejercicio realizó más de 40, entonces ya pasó a sobresaliente y lo va a colocar en el segundo resultado. Pasamos a la fuerza en piernas. Bueno, en las mujeres, hago la aclaración, la fuerza en brazos, los ejercicios los vamos a realizar como está en la imagen. Entonces colocamos las rodillas, o sea, las mujeres no vamos a colocar, estirar los pies sobre la punta de los pies, perdón, estirar las piernas y apoyarnos sobre la punta de los pies, sino que nos vamos a apoyar sobre las rodillas y vamos a flexionar
nuestros brazos sin tocar el suelo y miramos cuántas repeticiones podemos realizar en un minuto y tomamos los resultados en la ficha antropométrica. La resistencia en piernas, que es la primera que nos piden allá, es realizar las famosas sentadillas. Yo creo que la gran mayoría hemos realizado ya sea en cultura física o en educación física, en el colegio, en la escuela o en el gimnasio. O por qué no, realizando aeróbicos y demás, hemos realizado sentadillas. ¿Cómo las realizamos? Pues colocamos de pie, extendemos nuestros brazos y teniendo la mirada al frente o sosteniendo la mirada al frente, vamos a tratar de sentarnos sin sobrepasar, que las rodillas no vayan a sobrepasar la punta de los pies. Se me olvidaba decirles que hay que hacer una calistenia, ¿no? Ahí en YouTube podemos colocar calistenia o ejercicios de calentamiento antes de realizar los ejercicios, porque la idea no es ir a lesionarnos. Al final, si de pronto alguna persona de los que están en la sesión ha tenido, digamos, una cirugía reciente, digamos, 3, 4, 5 meses atrás, o tenga, bueno, de pronto alguna dificultad por algún problema físico, se puede comunicar conmigo. Yo al final coloco mis datos, me escribe y yo le digo cómo puede presentar su evidencia, si de pronto hay algún caso. Eh, Cabe también aclarar que esta evidencia es individual, ¿no? Solamente la infografía en grupo, porque el foro temático es individual y esta actividad también es individual. Ya nuestra última actividad, que es de ergonomía, el tema de ergonomía, vamos a hablar sobre el folleto de lesiones más comunes. Ese folleto, esa actividad, se puede hacer también en grupos. Entonces, ¿cuántas sentadillas realizamos en un minuto? Y vamos a nuestra tabla comparativa. Resistencia en piernas para las mujeres. Entonces tiene 10, menor de 18, de 20 años, tiene 18 años. Realizó 35 sentadillas en un minuto. Entonces está aquí en este rango entre 34 y 30, perdón, entre 38 y 35 sería bueno. ¿Listo? Que tiene 30 años, pero realizó 27, entonces sería regular. Así vamos a medir. Los hombres, tenía 32 años, está en este rango y realizó 46 repeticiones, 46 sentadillas en un minuto. Entonces sería excelente. ¿Listo? Aquí no nos vayamos a preocupar si le dio malo o muy malo. No. O sea, aquí la idea es establecer cuál es mi condición física para poder, porque recuerden que uno de los objetivos es realizar o diseñar un plan de acondicionamiento físico para nosotros poder alcanzar nuestro peso ideal, en este caso. Entonces, debemos hacerlo a conciencia, si nos da mal lo regular, o si en el segundo intento, en vez de mejorar, disminuyó, empeoró, entonces no pasa nada, vamos a colocar siempre nuestro mejor resultado. Entonces, vuelvo aquí a las diapositivas, porque han habido casos que no, que resulta que fui a mejorar mi marca y antes, en vez de realizar 34, realicé 30. No pasa nada, coloca aquí 34, fuerza en piernas, o sea, realizó 34 sentadillas y aquí ya realizó 30. No, el baremo va a ser bueno, que fue el de su primer resultado. ¿Sí me hice entender? Muchachos, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud? Juan Belandia, Laura, Paula Acevedo, todo muy claro. Profe, está claro, muchas gracias. Muy claro, doctor. Bueno, entonces continuamos. Nos faltan dos ejercicios, que son las abdominales y los burpee test. Abdominales. Vamos a pedirle el favor a un compañero que nos sostenga los pies para que yo acostado lleve las manos al frente en el pecho y voy a subir, o sea, hacer la abdominal mirando, siempre teniendo la vista al frente. Y aquí hago también la aclaración que esta persona en la imagen puede estar realizando mal el ejercicio porque aquí se puede lesionar la parte cervical. Por eso le digo que las manos van en el pecho y usted tiene el cuello recto y trata de subir mirando hacia arriba. ¿Listo? Abdominales. A ver, ¿cuántas abdominales
o máximas repeticiones usted puede realizar en un minuto. Vamos a las tablas comparativas. Vamos a la fuerza abdominal. Las mujeres que tiene 38 años, está en este rango, y realizó 10 abdominales. Entonces, nuestra tabla o nuestra clasificación quedó en malo. Como le digo, no se preocupe. No pasa nada si quedó en malo. En el segundo resultado, que realizó menos de 7. Muy malo. Podremos ahí el resultado. Recuerden que la idea es que este tema sea conciencia y que podamos establecer cuál es mi condición física para poder mejorar a través de un plan de acondicionamiento físico. Esos son los datos que vamos a colocar en la tabla. Y por último tenemos nuestros burpee test, que es el ejercicio de pronto más complicado, más exigente. Y en realidad estos baremos de los burpees son para, digamos, para un atleta de alto rendimiento. Entonces no se vayan a sorprender si usted va a quedar en estado en malo. ¿Listo? No se preocupen, como le digo, estas son las tablas y para mí, obviamente, esto es para una persona, sí, un atleta de alto rendimiento, porque usted realizar más de 60 burpees en un minuto, pues es siempre complicado para ser excelente. Pero bueno, podemos tratar de superar la marca de malo, pero si nos da 30, no pasa nada, menos de 30. Recuerde que esa conciencia. ¿Cuál es el burpee test? O la prueba del burpee. Aquí tenemos la secuencia del 1 al 4. Entonces, primero nos debemos agachar. Segundo, vamos a llevar los pies hacia abajo, hacia atrás, perdón. Tercero, vamos a llevar nuestro cuerpo hacia abajo, como realizando una flexión de brazo. Los hombres lo vamos a realizar de esta manera. Las mujeres ya sabemos que colocamos las rodillas. ¿Listo? Y debemos saltar y aplaudir. Ahí finaliza la secuencia. Ese es 1. O sea, ahí cuenta 1. Esto no es 1, 2, 3, 4, no. El ejercicio completo es 1, 2, 3, 4. Cuando salte, aplaude 1. Por eso les digo que siempre es exigente porque usted, mire, debe realizar mínimo para que esté normal 31 burpees. Entonces, como le digo, la idea no es lesionarnos tampoco y no que hacemos un calentamiento. Recuerden que vamos, como son 4 ejercicios, entonces cuando tomamos nuestro pulso, después de los 2 ejercicios, vamos a tomar nuestro pulso para saber cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. Recuerde que no la vamos a sobrepasar. Luego, resistencia en piernas, el burpees. Y cuando finalizamos, también tomamos nuestro pulso ya cuando terminemos los ejercicios, cuando estemos en reposo. Y obviamente vamos a hacer un calentamiento ya más largo, porque el del primer calentamiento son calentamientos y estiramientos cortos. Y al final, perdón, vamos a hacer estiramientos largos. ¿Listo? Esos serían los ejercicios, muchachos. Y ahí tenemos los burpees, las flexiones de brazo, las fuerza abdominal, nuestras abdominales, la fuerza en piernas, que son las sentadillas. Y por último, los burpee test. Una vez hemos realizado estos ejercicios, debemos responder estas 3 preguntas dentro de un análisis personal. Vamos a hacer una pequeña introspección. Entonces usted llega y dice, bueno, primero, de acuerdo con estos datos, a los datos que colocamos en la ficha, ¿cómo considera el estado actual de sus capacidades físicas? Entonces, bueno, regular, malo y demás. Segundo, ¿qué acciones considera pertinentes para mejorar su condición? Y por último, de acuerdo con la actividad física realizada a diario, la que usted realiza a diario, ¿cuál es el tiempo que requiere para una recuperación adecuada? Esto nos lo ayuda, o sea, esta última pregunta nos ayuda mucho el tema de tomarnos el pulso antes, durante y después del ejercicio. Entonces, esta es la ficha que debemos presentar, muchachos. Diligenciar todo, realizar los ejercicios y responder estas 3 preguntas. Para finalizar, vamos a hablar de las técnicas de cultura física. Entonces, miremos qué es cultura física.
Entonces se denomina cultura física los comportamientos y hábitos de cuidado corporal mediante la realización de actividades como deportes o ejercicios recreativos, que no solo buscan la salud del cuerpo, o sea, no solo la salud, hemos hablado que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define, digamos, a la salud como el máximo bienestar físico, mental y social de un individuo, no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, todos estos comportamientos y estos hábitos, estas actividades recreativas, deportivas, buscan es la salud corporal. Tenemos aquí en la imagen, en la parte derecha, de esta imagen, otorgándole actividad que lo aleja del sedentarismo y las consecuencias que obviamente son las enfermedades que se pueden producir por una persona ser sedentaria, sino también la búsqueda de la plenitud y bienestar integral del ser humano en su binomio cuerpo-mente. Cada individuo puede dedicar a la cultura física una porción definida de tiempo y en correspondencia a sus posibilidades, aunque muchos hacen de esta actividad una forma de vida como los deportistas, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que llegar a ser deportistas de alto rendimiento, pero sí no solo hacer actividad física, que es un movimiento humano corporal de los músculos de nuestro sistema musculoesquelético y que resulta en un gasto de energía, o sea, no solo la actividad física que es caminar dentro de la casa, pararse, ir a la tienda, no. Debemos realizar es ejercicio físico, algo que esté planificado, que sea repetitivo y que tenga un fin, que es mejorar nuestra actitud física, mejoramiento de nuestra actitud física, cuando se tiene algo planificado, estructurado y que sea repetitivo. ¿Y por qué no puedes escoger un deporte? Nosotros podemos jugar fútbol, podemos montar bicicleta, que está muy de moda, podemos jugar baloncesto, voleibol, hay muchos deportes que podemos practicar. O simplemente ir al gimnasio, muchachos. Y lo podemos llevar como un estilo de vida saludable que usted al principio no, que todos los días no, puede ir una o dos veces por semana, después ya tres veces a la semana. ¿Y por qué no llegar al momento en que puede ir todos los días y se convierte en un hábito saludable? La OMS, les decíamos que este ente internacional, Organización Mundial de la Salud, define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto de energía, que era lo que hablábamos ahora. Aquí aparece un análisis de factores de riesgo de la inactividad física, o sea, el no realizar actividad física, que es el cuarto factor a nivel mundial como causa de mortalidad, muchachos, de acuerdo con las siguientes cifras. El 6% de las muertes registradas en todo el mundo se da por el sedentarismo. Y obviamente el sedentarismo ¿a qué nos lleva? Pues al sobrepeso, a la obesidad. La obesidad pues contrae otra serie de enfermedades como la diabetes, el exceso de azúcar en la sangre, como la hipertensión arterial, exceso por consumir demasiado sal, también se da este tipo de enfermedades, la arteriosclerosis, las diferentes enfermedades cardiorrespiratorias que se da, digamos, por el hecho de usted ser una persona obesa, de no realizar ejercicio. También nos dice acá el material de formación que entre el 21% y el 25% de los cánceres de mama y colon se dan también por la inactividad física, el 27% de los casos de diabetes y el 30% de la cardiopatía isquémica. Suelen ocurrir muchos problemas cardíacos, paros cardiorrespiratorios y demás por la inactividad física. Entonces la invitación es a realizar actividad física, que ya lo hemos hablado. Ejercicio físico, perdón. Porque la actividad física la realizamos a diario, pero la idea es, según la OMS, realizar ese movimiento humano corporal, pero que sea planificado, estructurado y repetitivo y que tenga ese objetivo, ese fin, que es el mejoramiento de la actitud física. Ventajas de la actividad física. Primero, ser físicamente activo hace que reduzcan las tasas de mortalidad por causa de los riesgos más frecuentes, cardiopatías coronarias, problemas del corazón, les hablaba de la hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, cáncer de colon y mama y depresión. Entonces,
Ahí miramos que muchas personas dicen, bueno, sufro un trastorno de ansiedad, de depresión, y muchas veces, bueno, uno va al psicólogo, pero lo ideal, y hasta los mismos psicólogos le recomiendan a uno realizar actividad física, realizar ejercicio, que esto ayuda a reducir esos riesgos frecuentes, digamos, de esas enfermedades como la ansiedad y la depresión. Asimismo, hay menos probabilidad de riesgo por una fractura de cadera o columna, problemas de rodilla. Ya la mayoría de las personas de 30 años que juegan fútbol, no, a toda hora vendados, que tienen un problema de rodilla y demás, porque muchas veces no tienen como hábito realizar actividad física, sino que van y juegan por ahí una vez al mes y no hacen calentamiento, no estiran y se lesionan. Entonces, el sistema musculoesquelético se puede fortalecer realizando actividad física, entonces hay menos riesgo de fracturarse o lesionarse, o de un esguince, de una luxación y demás. Mejora el funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio y muscular, más fácil control y mantenimiento del peso correcto, o sea, obviamente una persona que está en ese balance energético de lo que consume a diario, lo, lo gasta, por llamarlo así, en ejercicio físico, pues una persona que va a mantener un peso ideal. Entonces ayuda también a tener el peso correcto. Y así como mejorar la masa y la composición corporal. Entonces ahí tenemos las ventajas y la invitación, muchachos, a realizar actividad física. O sea, la idea de esta competencia es que llevemos nosotros y volvamos hábitos saludables, el tener una buena alimentación, realizar actividad física, realizar ejercicio y tener un buen descanso. ¿Listo? Porque todo va de la mano, eso es una cadena. Por último, aparecen rutinas, algunas rutinas, pero en esta parte yo sí les quiero aclarar, creo que les decía la sesión anterior, que lo ideal, así como les decía, cuál podría ser nuestra dieta balanceada, que ahí el material de formación nos daba algo muy general, pues, y les decía que ustedes debían era, o lo ideal era ir donde el médico general, solicitar que lo envíen al nutricionista o al dietista para que esa persona le realice unos exámenes médicos, en este caso unos exámenes clínicos o paraclínicos que son de laboratorio, como el del perfil lipídico, que a usted le mide el nivel de triglicéridos y colesterol que tiene en la sangre, el examen de glicemia, que mide el nivel de azúcar en la sangre, porque no un cuadro hemático para mirar cómo están sus plaquetas y demás, si de pronto tiene anemia, tiene algún tipo de infección, alguna enfermedad, parcial de orina, y le hace una valoración osteomuscular. Obviamente le hace sus preguntas, lo valora y puede ya con esos exámenes poder establecer cuál sería su dieta balanceada dependiendo de ese diagnóstico, de esa condición de salud. Entonces, por eso yo les digo, en internet hay muchas dietas, que hay muchos eh, ciclos. Bueno, ahorita se me escapa el nuevo sistema que se está manejando, donde el ayuno intermitente. Entonces, todo eso, muchachos, digo que nosotros no deben buscar en internet. Entonces, que porque está el ayuno intermitente, que porque un compañero le funcionó y le fue muy bien, entonces usted empezó a realizarlo, a seguir esa dieta, entonces no es lo recomendable. Debemos ir al especialista, al nutricionista. Y que obviamente él se basa en unos exámenes para establecer un diagnóstico de nuestra condición de salud y poder darnos nuestra mejor dieta. Lo mismo sucede con el tema de las rutinas de ejercicios. Hay algunas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, la que tenemos acá, entrenamiento para correr en principiantes, es fácil, la podemos llevar, pero ya digamos una rutina como la que está acá al lado derecho, que es de ejercicios en el gimnasio. Entonces, también aquí lo recomendable es ir al especialista, como mínimo a una persona que haya estudiado un técnico en entrenamiento deportivo, que él también nos va a realizar una ficha antropométrica, nos toma todo lo que acabamos de mirar, adicional también los pliegues cutáneos y demás. Y obviamente también nos puede pedir esos exámenes que se tomó usted con el nutricionista. Entonces dice usted, bueno, yo necesito perder 8 kilogramos de peso. Esta es la dieta. Ah, bueno, revisa esa dieta bien. ¿Qué ejercicio usted puede realizar? ¿Qué enfermedades sufre? No, que yo tengo un problema como en la cadera, o tengo una lesión de rodilla, una tendinitis, entonces, o tuve un esguince grado 3, entonces todo eso
hace que esa persona lo pueda valorar y determinar cuál sería la rutina adecuada a usted para el gimnasio. ¿Listo? Entonces, esa es la recomendación, muchachos. Vamos a leer, sí, el entrenamiento para correr de principiantes. De pronto usted dice, bueno, aquí está la imagen para que ustedes miren y hagan este ejercicio, digamos, para los que son sedentarios, dice, bueno, yo voy a iniciar a correr. Entonces, en la primera semana, ¿qué va a hacer? Calentar y estirar de 5 a 10 minutos, caminar a paso rápido durante 3 minutos y caminar a paso lento 1 minuto. Y lo va a repetir, lo va a repetir 5 veces. Tiempo de ejercicio, 20 minutos. La primera semana. La segunda semana, entonces va a calentar y estirar de 5 a 10 minutos. Ya vas a trotar de 1 minuto y va a caminar a paso rápido 3 minutos y lo repite 6 veces, 5 veces. Asimismo lo hace semana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya en la 10 ya va a trotar durante 20 minutos. ¿Listo? Este sí es algo saludable. Obviamente usted hace calentamiento y estira. Clave eso también para los ejercicios de la ficha antropométrica. Debemos calentar y estirar antes del ejercicio. Y al finalizar vamos a hacer los estiramientos más largos. En YouTube hay muchos tutoriales y demás para este tipo de ejercicios. Listo, muchachos. ¿Preguntas o comentarios? Tenemos menos de 1 minuto. No tenemos ninguna pregunta. Listo, muchachos. Pasamos a conclusiones y cierre de la sesión. Entonces tengan en cuenta, muchachos, que vamos a realizar nuestra ficha antropométrica. Inició este lunes 29 y tienen plazo hasta el domingo 5 de octubre para que envíen esta evidencia que es individual. Ahí tienen los datos. Aclaración, para los que ingresaron tarde, la ficha antropométrica que vamos a realizar en la que está en la guía de aprendizaje, no en el anexo del material de formación. Recuerden que si tienen dudas e inquietudes, nos podemos conectar los miércoles de 8 a 9 a través de esta herramienta de Google Meet o me pueden llamar o escribir a mi WhatsApp 310-805-2655 o escribir al correo electrónico caolaya@cena.edu.co o me pueden escribir a través del chat de la plataforma Desayuna. Muchachos, agradecerles por su participación, que tengan buena noche y que Dios los bendiga.